A diferencia del drama de los otros mundiales, este mundial tiene otra vibra. Era una historia de aventura, de descubrimiento, de un país que iba por primera vez a medirse contra los gigantes. Así fue como la selección Colombia llegó por primera vez a un mundial. En esa época no existían las eliminatorias largas y todo se definía por llaves directas, y a Colombia le tocó versus Perú, un claro favorito para avanzar, que incluso los organizadores del torneo ya veían como un hecho que avanzara Perú. Y ellos están convencidos, los organizadores del Campeonato del Mundo, que Perú iba a ser el equipo que avanzaba. Todo esto gracias a que si pasaba Perú se podía generar un clásico muy interesante para todo el público. Se daba por descontado que Perú tenía que estar en Chile 62, porque Perú y Chile son países fronterizos y eso implica que se podía generar una rivalidad, un clásico, que se podía llamar al público, que se podía vender muy bien el partido. Pero nadie esperaba la hazaña de Colombia. El domingo 30 de abril de 1961, Colombia tenía que recibir de local a Perú, ya que los cruces en ese entonces eran de ida y vuelta, y Colombia tenía un gran dilema en escoger los jugadores para este partido. Es por esto que en ese entonces la federación contrató a Adolfo Pedernera, quien sería el DT de la selección Colombia en ese entonces, y escogería a los jugadores para este partido. Llegaba el día del encuentro y Colombia recibía a Perú en el Campín, con aproximadamente 40.000 espectadores. Eusebio Escobar metió el único gol en el encuentro al minuto 26, dejando a Colombia 1-0 versus Perú. Una gran victoria para enfrentar a Perú en Lima. Llegaba el partido que lo definía todo. El domingo 7 de mayo de 1961, Colombia hizo historia. Comenzaba apenas el partido y Colombia en minuto 3 concedió un penal a Perú, convertido por Faustino Delgado. Esto hizo que el partido se convirtiera en un ida y vuelta constante. Pero al final, al minuto 68, el colombiano Héctor, más conocido como el Zipa González, marcó un gol que hizo que Colombia, contra todo pronóstico, consiguiera su primer tiquete mundialista, ganándole la serie 2-1 a Perú en Lima. Colombia estalló de emoción, pero había un problema muy evidente. Colombia no tenía experiencia contra equipos europeos, iban literalmente a lo desconocido. Lo increíble es que llegamos a Arica a enfrentarnos a equipos que no conocíamos y a potencias regionales. Lo que vino después fue brutal. Uruguay, Unión Soviética y Yugoslavia, un grupo de gigantes, pero Colombia no se achicó y el debut fue histórico. El miércoles 30 de mayo de 1962, Colombia se enfrentó a Uruguay, una selección que tenía más experiencia y más recorrido en este tipo de encuentros. Uruguay para 1962 era bicampeón del mundo, solamente 2 países tenían 2 títulos mundiales, Uruguay e Italia. Y nos toca con Uruguay. Pero Colombia sorprendería con un gol de penal a minuto 19 de Francisco Zuluaga. And Zuluaga converted. Y ese fue el primer gol de un colombiano en un mundial. Pero no pudimos retener ese resultado porque la experiencia pesó y Uruguay nos remontó en el segundo tiempo. Dejando como resultado del primer partido un 2-1 a favor de Uruguay. Llegaba al partido número 2, el cual sería un encuentro histórico, Colombia versus la Unión Soviética, un partido más que deportivo. La Unión Soviética venía de ser campeón de Europa en el 60 y además la Unión Soviética era el gran coco, porque piensa el momento histórico de Colombia. 1962 es el nacimiento de las guerrillas comunistas en este país. En 1962 Colombia está metida de lleno en la Guerra Fría, no solo con las guerrillas comunistas, sino con el discurso presidencial a favor de Kennedy, y justo nos toca jugar contra la Unión Soviética y contra Yugoslavia. Comenzaba el partido y Colombia a los 11 minutos ya iba perdiendo 3-0. Y luego 4-1, pareció una goleada histórica, pero pasó lo impensable, Colombia reaccionó. Colombia estaba mentalizada ese día a remontar y lograron un 4-4 definitivo. Este partido nos dejó uno de los goles más históricos en la historia de los mundiales, y es que el colombiano Marcus Kuhl marcó desde tiro de esquina, haciendo el primer gol olímpico de todos los mundiales y el único hasta el día de hoy. Sobre el minuto 23 de esta etapa complementaria, Marcus Kuhl se perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola para el arco y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia! Gol olímpico, sí, gol olímpico de Colombia.
hacer 5 o 4, un tiro de errada, faltaban como un minuto y le pegó en la base del vertical a Yacine. Yacine se quedó parado. Si no había entrado el quinto gol, hubiera sido la locura. Desde ese momento, los dirigidos por el maestro Pedernera se convirtieron en la noticia del Mundial. Nos requerían, nos preguntaban que si Colombia jugaba siempre así, que no sé qué, que Rolando Serrano, que Marcos Col, que el Caimán Sánchez, que por aquí, que por allá. La felicidad fue inmensa para todos los colombianos porque lograr esta hazaña no solo significaba un triunfo deportivo, sino que había un contexto detrás. Nosotros todos felices saltamos ahí pues en la cancha porque carajo, imagínense una situación de esas y un golazo, porque fue un golazo. Incluso ellos tomaron ese partido, yo hablaba con el Cobo Zuluaga, que fue mi compañero de trabajo muchos años después, y el Cobo me decía que era increíble como esa noche del 4-4 estaban celebrando como si hubieran ganado el campeonato del mundo. Es decir, fue tanta la celebración y se salieron de madre que creo que hasta ahí para ellos llegó el campeonato del mundo, no les interesó lo que venía. Llegaba el último partido y para Colombia ya no era importante. Los jugadores llegaron con un desgaste total y Yugoslavia nos pasó por encima y nos aplastó. El partido quedó 5-0 a favor de Yugoslavia. Las estadísticas de ese mundial no fueron para nada buenas, quedamos de últimos de grupo, con un solo punto, pero los números no siempre cuentan toda la historia. Ese empate ante la Unión Soviética y ese gol olímpico de Marcus Kuhl fue la primera vez que el mundo miró a Colombia con otros ojos, y entendió que aquí también se jugaba el fútbol. Para Colombia esa participación en ese mundial fue más que buena, y se lo hicieron saber con un gran recibimiento. No, el recibimiento fue muy bueno, la gente como nunca, eso salió, había gente desde el aeropuerto del Dorado hasta acá, eso era exagerado, pues la cantidad de gente que salió a recibir, el que nunca había ido aquí en Bogotá a un recibimiento como ese, mucha gente salió, la gente feliz y todo bien. Y es que no solo importaban los resultados, sino cómo Colombia dejó la cara en ese mundial. El equipo que se logró conformar a esa selección nacional, que se logró conformar para el campeonato mundial, digamos que fue una selección escogida de una forma muy seria, muy responsable por el maestro Adolfo Pedernera. Bien, eso nos mostró que podíamos, que teníamos jugadores, que era posible que un equipo colombiano hiciera, pues no una proeza, porque ya Colombia venía de cumplir una muy buena campaña porque eliminó en el partido de ida y vuelta a Perú. Bueno gente, y esto fue todo por el capítulo número 3. Déjame saber en los comentarios qué tal te parece esta serie de videos. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like.